canal. Bueno, vamos a empezar con este análisis que es de peticiones que me habéis hecho. Y bueno, pues empezamos con Día. Y bueno, pues ¿qué ha hecho Día desde que rompió esa zona del 0,0138? Que la rompió este tramo alcista que ha tenido hasta esa zona de los 0,0174, que es justo bueno, pues el nivel donde ha chocado en la sesión del viernes. Y bueno, pues lo que ha hecho es que, bueno, tras ese impulso alcista que arrancó desde ese nivel del 0,0131, que la llevó a ese nivel del 0,0174, lo que ha hecho es, bueno, pues corrigió toda esa zona de sobrecompra que traía el valor. Y bueno, pues llegó a este 61,8% de corrección, desde donde ha rebotado con bastante fuerza de nuevo, llegando de nuevo a esa zona del 0,0174, donde llegó el viernes, que no fue capaz de perforar al alza. Como vemos, bueno, pues el volumen fue bastante bajo, entonces, bueno, pues eso es lo que le faltaría a Día, completar esta figura rompiendo ese nivel y rompiéndolo con claridad y fortaleza, porque si no podría hacer una divergencia bajista en los indicadores, ya que, como vemos, bueno, pues ahora mismo no acompañan este último impulso alcista que ha tenido el valor desde esa zona de mínimos del 0,0146, desde donde arranca este último tramo alcista. Entonces debe romper esta zona del 0,0174 con fortaleza y con claridad, también con volumen. Es decir, que ese sería eso sería lo que le faltaría al valor para reanudar este impulso alcista y continuar esa tendencia que ha arrancado desde esa zona, como ya he comentado, del 0,0131. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Como vemos aquí, bueno, pues tenemos por los indicadores, tenemos al directional move que sigue la media alcista por encima de la bajista. Tenemos a la USA bastante con una tendencia alcista bastante clara, pero como vemos no ha superado esa zona del máximo anterior. Tenemos al estocástico exactamente en la misma situación, entrando en sobrecompra sin señal de debilidad, pero bueno, pues no ha conseguido superar ese nivel de... no ha conseguido llegar a los niveles de sobrecompra del anterior tramo alcista. Tenemos al vigía exactamente la misma situación, está alcista, pero lejos de la parte alta del último tramo alcista. Y tenemos también, bueno, pues al Concord, que en este caso está en zona neutral. Es decir que para evitar divergencias bajistas debe romper esta zona ya del 0,0174 con fuerza y con claridad y con volumen. Como vemos en el gráfico semanal, en caso de superar esos niveles, bueno, vemos aquí la vela ha sido espectacular, la de esta semana, como vemos aquí, superando otra zona importante de resistencia, dejando una vela bastante alcista, con una rotura bastante clara de esta zona de resistencia. Es decir que en el gráfico semanal, ahora mismo el objetivo ya sería ir a visitar esa zona de los 0,0187, que es lo que debe hacer en el gráfico diario, completar esta figura rompiendo con claridad esa zona del 0,0174. Aquí la única pega quizás sería ese directional move, que como vemos aquí está totalmente contraído las dos medias en el gráfico semanal. Es decir que otra de las cosas importantes por las que debe superar el 0,0174 el valor. Bueno, y en Centis, que bueno, pues ya comenté en el último análisis que bueno, estaba pendiente de completar este arranque rompiendo esa figura, esa resistencia del 0,124. En esta ocasión, bueno, pues no ha sido capaz de superar ese máximo previo del 0,116 y tampoco ha cerrado ese gap que tiene abierto todavía. Es decir, que en ese aspecto comenté que cerrar ese gap y rebotar con fuerza rompiendo esa zona del 0,116 sería una señal bastante de fortaleza, pero de momento no ha conseguido cerrar ese gap, no lo ha conseguido cerrar, entre otras cosas, bueno, pues porque toca esa parte de la zona del gap alto, que es la zona del 0,103, y desde ahí, bueno, pues el valor tiene rebotes hacia esa zona de los 0,116, aunque nunca llega a tocar ese nivel. Entonces, bueno, pues sigue el mismo escenario, es decir, si
acaba tapando ese gap y desde ahí vuelve al alza rompiendo esa zona del 0.11. Sí, sería una señal de fortaleza en el valor. En caso de tapar el gap, bueno, pues podría bajar a esos niveles máximos del 0,0947, donde yo ahí, si pierde ese valor, ya empezaríamos de nuevo con el goteo a la baja. Y bueno, pues por los indicadores no me gusta el directional move, como vemos, muy contraído. Si no acaba rompiendo con fuerza esa zona del 0.116, va a marcar un nuevo máximo y comenzará de nuevo un goteo a la baja. El resto de indicadores, bueno, pues tenemos a la Wilson plano, al estocástico bajista, bajista, saliendo de, no ha llegado ni siquiera a la sobrecompra y ya se ha girado a la baja. Tenemos el vigía ahí en zona neutral por encima de la línea cero y tenemos al Concord también en una zona neutral, es decir que el escenario pues es prácticamente el mismo que era la semana pasada. Si cierra ese gap y desde aquí rebota con fuerza rompiendo los máximos previos, muy buena señal de cara pues a ir a buscar esa zona del 0.124 y haber dejado una zona, por fin demostrar algo de fortaleza el valor. En caso de cerrar ese gap y volver y seguir corrigiendo esa sobrecompra, bueno, no lleva a la sobrecompra, pero descargando indicadores, pues el nivel máximo que debería corregir sería hasta esa zona del 0,0947, ya que eso sería el 61,8% de este último tramo alcista. Y desde aquí rebotar de nuevo con fuerza rompiendo esa zona del 0.116. Y bueno, en caso de perder esa zona del 0,0947, bueno, pues ya para mí este impulso volvería de nuevo a entrar en esa dinámica que tiene el valor de empezar esos goteos a la baja y volver de nuevo a tantear esa zona de mínimos históricos que ha hecho el valor. Bueno, en Agas, otra que me habéis pedido, pues sigue encajada entre esos dos niveles, esa zona del 12.14 y del 11.59 por abajo, y bueno, pues parece que de nuevo va a volver a atacar esa zona del 11.59, como hemos alejado un gap bajista esta zona al final es una zona complicada de perder porque, bueno, pues como ya comenté en vídeos pasados, perder este nivel implica ir a buscar esa zona del 11.59, pero ya no es eso, sino que en el gráfico semanal, como vemos aquí, bueno, pues perdería un nivel bastante importante de soporte. Ese 11.59, como vemos, ha sido soporte en 2021, ha sido soporte también en 2018, ha sido soporte también en 2015, ha sido soporte, es decir, que es una zona de soporte bastante importante, aunque se ha perforado en dos ocasiones, pero solamente en dos ocasiones, el valor desde 2015 siempre ha estado por encima de ese nivel, salvo pues en la caída que hubo en 2020 y en la caída que hubo en 2022, pero han sido las dos únicas ocasiones desde 2015 donde ha estado por debajo de ese nivel y fueron ocasiones muy puntuales y como vemos rebotó con fuerza y rompió al alza ese nivel. Es decir, que romper ese nivel, además romperlo con claridad, implicaría ya una rotura clara, porque esto al final, como vemos aquí, fueron sesiones de pánico que bueno, pues roto, rebote con fuerza, roto, rebote con fuerza. En este caso no es una sesión de pánico, sino que es un tramo bajista claramente definido y bueno, pues entonces veremos a ver si al final consigue perder ese 11.59. Sería una muy mala señal para el valor. Y aparte tenemos esta figura que la vamos a ver en el gráfico mensual más claramente. Bueno, pues esto es una figura rara que no se da, no se suele dar. Y bueno, pues esto es un diamante, ¿vale? Es una figura que, bueno, pues aparece en tendencias de techo o de suelo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues como vemos aquí, desde el 2015 en Agas, pues lleva en este rango lateral encajada y, bueno, pues parece que pueda estar al final de esta formación. En caso de perder este nivel del 11.59, bajar a ese 11.06, desde aquí ver un pullback hacia esta zona aproximadamente del 11.59, incluso más alto de los 12 euros, que sería esa parte baja de la formación, y desde ahí volver a reanudar esas
esas bajas, perdón, perdiendo ya la zona de los 10.61, que es por donde está esa media de 200 sesiones en el gráfico mensual. Eso confirmaría esta figura y bueno, pues esto implica una estructura bajista bastante potente que la llevaría prácticamente a esa zona de los 7,70, 7,60 euros. Es decir que Enagás tiene una zona bastante complicada, es una acción ahora mismo que está bastante complicada, es decir que bueno, pues ahora hay que estar muy vigilante a esa situación, es decir, perder ese 11,59 ya sería una malísima señal de cara a bueno, pues perder ese soporte tan importante como ya he comentado que ha tenido desde 2015. Pero es que no solamente eso, sino que pondría en peligro y confirmaría toda esta estructura que es, como vemos, es una estructura de muy largo plazo y que, bueno, pues define un techo clarísimo de mercado. Entonces, bueno, pues perdido ese 11,59, si vemos que toca esa zona de los 11,06 aproximadamente, de aquí vuelve a rebotar a ese entorno de los 11,59, 12 euros, como he comentado, y de ahí reanuda esa tendencia bajista rompiendo ese 11,06 y sobre todo esos 10,62, que es por donde pasa esa media de 200 sesiones, confirmaría esta formación y empezaría una corrección de largo plazo en el valor que tiene como objetivo mínimo, la llevaría a esa zona de los 7,60, esa horquilla de los 7,60. Bueno, Repsol, bueno, pues ya comenté que estaba en esa zona de techo de resistencia de la zona del 12,10, 12,03 y bueno, pues como vemos aquí ha sido capaz de romperla, pero ha sido una rotura en falso, como bueno, pues ya vemos en lo que hizo en las sesiones pasadas. Entonces, bueno, también ha marcado, al hacer esa rotura en falso, ha marcado divergencias bajistas tanto en el vigía como en el estocástico. Entonces, se junta también con esta contracción que tenía el directional move, es decir que, bueno, pues de momento el valor ha corregido hasta ese 50%, ese nivel del 50% de todo este tramo alcista que ha tenido el valor de los 10,85 aproximadamente a esa zona de los 12,18 y de momento se ha parado en ese nivel, en esa zona de los entornos de los 11,52. En caso de perder esa zona de los 11,36 ya el valor volvería a tantear esa zona de los 10,85, 10,86 aproximadamente, que es de donde arrancó este último tramo alcista. Así que bueno, pues eso es ahora mismo la situación de Repsol. Bueno, pues de momento ha vuelto a marcar el techo en esta zona de resistencia, así que bueno, pues no termina de arrancar el valor al alza. Y bueno, pues de momento se han girado los indicadores a la baja, entonces bueno, pues como vemos también en el gráfico semanal, bueno, pues perdida esa media de 200 sesiones, esto puede haber hecho, este movimiento que ha hecho en ese último tramo alcista puede haber sido ese pullback a esa media de 200 sesiones y desde aquí reanudar la corrección, porque una vez perdido el soporte de esa zona de los 11,46 como ocurrió ya que bajó a esa zona de los 10,36, bueno, pues ese soporte era un soporte importante que tenía el valor desde 2023. Entonces, bueno, pues rota ese soporte, rota esa media exponencial de 200 sesiones en el gráfico semanal, puesto podría haber sido un pullback a esa media exponencial y desde aquí rebotar y empezar de nuevo ese tramo bajista que bueno, pues parece que pueda tener el valor una vez marcado de nuevo ese techo en la zona de los 12,03, 12,10. El objetivo de ese nuevo tramo bajista debería ser esa zona de los 9,90. Bueno, San José, pues parece que pueda estar consolidando tras este último escape alcista. Bueno, pues parecía en un principio que pudiera estar haciendo esto, que es, bueno, pues un gallardete de consolidación. Es una de las cosas que tenía, bueno, parecía que podría estar, veremos a ver, todavía, bueno, pues puede estar esa posibilidad, pero para mí, bueno, pues este problema, el directional move cortado de nuevo a la baja, la media alcista a la bajista, hace que dude de esta formación. Si hubiera desde aquí un rebote,
que todavía es posible, ya que bueno, está en plena contracción. Si hubiera un rebote desde este nivel, justo desde este 5.14 hacia arriba, rompiendo ya esta zona, sobre todo de los 5.40 y bueno, ya sobre todo los 5.48, la horquilla de los 5.40, bueno, pues confirmaría esta teoría y reanudaría las alzas ya en busca de esa zona, como vamos a ver en el gráfico semanal de los 5.90. Es decir, que si esto lo que ha hecho es una consolidación de este último tramo alcista, el valor desde aquí debería de superar esa zona de los 5.40 y reanudar ese tramo alcista hacia esos entornos de los 5.90, donde estaría la siguiente resistencia. El problema que veo, bueno, pues que es este, principalmente ese corte a la baja del directional move. Entonces, bueno, pues veremos a ver si no consigue rebotar desde estos niveles. Bueno, pues ¿dónde iría? Pues yo creo que iría a tapar ese gap que tiene abierto en esa zona de los 4.92 y 4.94, por donde pasaría cerca esa primera media exponencial de 50 sesiones. Es decir, que si pierde esa zona de los 5.14, después tendría ese soporte de muy corto plazo de los 5.04, pero yo creo que ya iría a tapar ese gap y desde aquí, bueno, pues veríamos a ver si desde aquí consiguiera rebotar, que podría ser también una consolidación en forma de bandera, que quedaría de la siguiente forma. Y bueno, pues eso implicaría tapar ese gap y desde aquí rebotar de nuevo, rompiendo esos niveles de la horquilla del 5.40. El volumen, como vemos, está bastante seco, es decir que bueno, pues todo indica que pueda estar consolidando esta subida. Entonces bueno, ese puede ser uno de los escenarios. Una de dos, como ya he comentado, pues el rebote de estos niveles y la rotura de la horquilla del 5.40, o por el contrario, perdiendo ese nivel del 5.14, ya vendría a tapar ese gap, consolidando, siguiendo esta formación de bandera, y una vez tapado ese gap, rebotar con fuerza de nuevo en búsqueda de ya esos niveles de la horquilla 5.40 y sobre todo reactivar la tendencia en búsqueda de los 5.90. Bueno, Solaria. Pues Solaria está en esa encrucijada. Ya comenté en el vídeo anterior que bueno, pues está en una zona que para mí, voy al gráfico semanal primero. Bueno, pues está en una zona en el directional move bueno, pues como vemos aquí, está tocando esa zona de extremos, que bueno, pues ya he comentado que este indicador, cuando marca esa zona de extremos, pues suelen venir rebotes importantes. Entonces, bueno, pues está justo en ese nivel, ha tocado esa zona de extremos en el gráfico semanal, como vemos aquí. Es una zona que no ha tocado en muchas ocasiones. Como vemos aquí, bueno, pues tuvo en una ocasión en 2008, también la tuvo en 2010, también la tuvo este periodo tan fuerte a la baja que tuvo desde 2011 a 2012, y ya no la ha vuelto a tocar hasta, bueno, pues en mayo de 2023, la volvió a tocar en marzo de 2024 y, bueno, ahora mismo está justo en ese nivel, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues aparte de esta zona de extremos del directional move, bueno, pues tenemos el AWSOM, ya nos ha cambiado a verde. Como vemos aquí, cuando está en rojo, bueno, pues marca esa tendencia clara bajista. Ahora mismo ha cambiado a verde, si bien es cierto que no ha confirmado nada. Ahora volveremos al gráfico diario. Tenemos al estocástico, esto es el gráfico semanal, tenemos al estocástico completamente en sobreventa, se está intentando girar al alza. Tenemos al vigía marcando divergencias alcistas, como vemos aquí, pero debe confirmar rompiendo al alza. Y tenemos al Concord completamente contraído en esa línea cero. Esto en cuanto al gráfico semanal. Y en cuanto al gráfico diario, bueno, pues vemos que hace aquí una serie de velas, como vemos aquí, está haciendo esta serie de velas que, bueno, pues suelen ser el preludio de movimiento fuerte en el valor. Veremos a ver si en esta ocasión lo confirma y desde aquí supera esa zona del 8.57 y se va a esa zona del 9.22, o por el contrario, bueno, pues vuelve de nuevo a tantear esa zona baja de los 7.67. Como vemos aquí, muestra divergencias alcistas en casi todos los indicadores. Lo que debe hacer es confirmarlas, y para confirmarlas debe superar esa zona de los 8.57 en primer lugar, y sobre todo en la zona del 9.22. Eso ya confirmaría esa divergencia alcista y, bueno, pues comenzaría
intento de rebote hacia esos niveles, esos primeros niveles, que sobre todo debería de ser capaz de superar esa zona del 10,70 por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones. Entonces, bueno, ese sería el escenario de Solaria en estos momentos. Entonces, bueno, puede ser una buena opción en caso de superar en primera opción ese 8,57. ASML Holding, esta también me la habéis pedido y bueno, este es el gráfico mensual y como vemos, bueno, es una acción bastante alcista que ahora mismo, bueno, pues está en un periodo de consolidación, como vemos, como ya ocurrió también cuando arrancó en 2029 ese periodo de consolidación que la llevó hasta esa zona de los 370 aproximadamente en octubre de 2022, justo en esa media de 50 sesiones en el gráfico mensual. Bueno, pues en esta ocasión el valor desde esa zona de los entornos de los 1000 euros, bueno, pues ha tocado esa media exponencial de 50 sesiones, está intentando reaccionar desde ese nivel. Este es el gráfico mensual para ver la situación de largo plazo. Entonces, bueno, pues ahora mismo este es el gráfico semanal y como vemos, bueno, pues está intentando rebotar desde esa media de 200 sesiones, como vemos aquí. De momento ha chocado con esa de 50 sesiones y ese primer nivel de resistencia de Fibonacci de todo este tramo bajista que ha tenido de esa zona de los en torno de los 1000 euros a los 600 y bueno, pues en ese nivel ahora mismo se encuentra, está intentando superar ese primer nivel de corrección de Fibonacci y esa media de 50 sesiones en el gráfico semanal. Como vemos los indicadores en el gráfico semanal, bueno, pues se han girado a la alza. Tenemos al Directional Move contrayéndose, buena señal. Tenemos al Awesome, bueno, pues girado a la alza también, a punto de cortar esa línea cero. Y bueno, pues sobre todo aquí me fijo en el Awesome, en el color cuando está rojo y verde, y sobre todo en los cortes de la línea cero. Entonces, bueno, pues lo tenemos verde y a punto de cortar al alza. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al Vigia que ya ha cortado al alza a la línea cero. Y tenemos al Concord también alcista, esto en cuanto al gráfico semanal. Y en cuanto al gráfico diario, aquí es donde vemos, bueno, pues el tema de los gap. Este valor es un valor que deja muchísimos gap, como vemos aquí. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que los tapa en casi todas las ocasiones, por no decir en todas. Creo que ha dejado aquí un abierto en torno a esa zona de los 570 y 577, pero como vemos, bueno, pues también tiene un abierto bajista aquí bastante grande en la zona de los 942 y la zona de los 970 aproximadamente, pero como vemos aquí, bueno, pues al final los acaba tapando todos. Como vemos, bueno, pues mira, tenemos aquí uno que tapó otro, es decir que los gap al final son, bueno, pues yo ya le he comentado que no me gustan nada. En esta ocasión pues ha dejado otro gap alcista en la zona de los entornos de los 690 y los 700. De momento ha chocado en la media de 200 exponenciales, que por ahora es el freno que tiene el valor. Toda esa zona de medias exponenciales, como vemos, choca y corrige, choca y corrige, choca y corrige. En esta ocasión está en esa misma situación, está chocando con esa media exponencial de 200 sesiones y bueno, pues ahora mismo la situación para mí estaría clara. En caso de ser capaz de no perder esa zona de los 669 y volver a cerrar ese gap alcista que ha dejado y desde estos niveles de esos 669 con ese gap cerrado reanudar esta tramo alcista y ya superar esa zona de los máximos previos que ha dejado en la zona de los 754, para mí sería ya una noticia bastante alcista para el valor, ya que por fin rompería ese choque con esas medias exponenciales y corrección que lleva haciendo desde que las perdió, bueno, pues allá por julio de este verano. Entonces, bueno, pues eso sería la estructura ahora mismo que tiene el valor, sigue siendo alcista de fondo, en estos momentos intenta rebotar. Y para mí, en el más corto plazo, para mí, pues eso sería la estructura, es decir, no perder ya ese 669, cerrar ese gap y desde aquí ya superar esa formación, esas medias exponenciales y sobre todo esa zona de máximos previos, el 754, y ya iría a buscar esa zona de los entornos de los 800, otro nivel claro que debería superar el valor para confirmar ya este fin de esa corrección, consolidación y de nuevo ir a buscar esa zona de máximos y sobre todo y esa zona del gap que dejó en torno a esos máximos. Es decir que ahora mismo eso sería la situación que debería de
tener el valor en el corto plazo para bueno, pues continuar con este rebote que se inició desde esa zona de los entornos de los 600 euros. Bueno, y Novo Nordisk, que esta ya me la habéis pedido en alguna ocasión, bueno, pues ahora mismo sigue en la misma situación, es decir, sigue intentando superar esa zona del 38,2%, tuvo una corrección con gap bajista, pero bueno, que ha conseguido, bueno, pues enderezar el valor, de nuevo está en esa zona, en estos niveles del 38,2%, que todavía es incapaz de superar en ese aspecto. Bueno, pues le está costando, en caso de volver a chocar con estos niveles aproximados sin ser capaz de romper con claridad al alza, sobre todo esa zona con la que ha vuelto a chocar de los 642, ahí ya ha chocado en varias ocasiones. Entonces, bueno, pues para mí podría volver a tener una recaída hacia esa zona de los 525. De momento, lo dicho, debe ser capaz de superar esa zona de los 642. Ese nivel ya es donde se está atascando durante todas estas jornadas. Y bueno, por indicadores tenemos al Directional Move que está en una zona neutral, aunque se va cerrando poco a poco. Tenemos al estocástico que está exactamente igual, está todo en una zona neutral, todos los indicadores a excepción del vigía, que sí que parece que tiene una tendencia bueno, pues que está un poco más girado al alza que el resto de los indicadores, pero el resto de indicadores están todos bueno, pues en zona neutral. Eso en cuanto a gráfico diario. Y en el gráfico semanal, bueno, pues aquí lo vemos. De momento sigue por encima de esa media de 200 sesiones, que estaría en torno a esos 590 euros en el gráfico semanal. Es decir que, bueno, por ahora lo dicho, sigue intentando el valor rebotar desde esos niveles. Como vemos en el gráfico semanal, tenemos al Directional Move completamente en una zona de extremos. Es decir que, bueno, pues cuando ha tocado el valor esa zona, bueno, pues hace mucho que no volvía a esos niveles, es decir que prácticamente desde 2016 no tocaba esos niveles el Directional Move tan extremos, es decir que bueno, desde ese choque que tuvo en 2016 es donde partió esta última tendencia que la ha llevado allá desde los 109 euros a esta zona de los 1000 euros, es decir, cuando chocó en 2016 en estos niveles de menos 28, ahora mismo estaría en menos 26. El indicador es de donde arrancó esa tendencia tan fuerte que ha tenido de largo plazo el valor. Es decir, que ahora mismo estaría en esos niveles, estaría en esta misma situación, con unos indicadores parecidos, pero que de momento, bueno, pues falta por confirmar todas estas indicadores y de aquí, bueno, pues ver que de nuevo el valor se reactiva y vuelve a arrancar. Otra cosa que sí que me gusta es el Concord, y el Concord, bueno, pues como vemos aquí, allí en esta zona, junto con el Directional Move, teníamos bueno, pues toda esta zona de venta, todo lo que sea bajar por la línea de cero es venta de acciones, y todo lo que es por estar encima es compra de acciones. Entonces, bueno, pues como vemos aquí, teníamos toda esta zona de venta de acciones, entonces, bueno, pues si nos vamos ahora mismo aquí, tenemos algo similar. Tenemos un montón de venta de acciones por todas partes, es decir que en ese aspecto está, lo dicho, está en una zona muy similar a esa de 2015-2016 y bueno, pues veremos a ver si al final se confirma toda esta secuencia y ocurre exactamente lo mismo, es decir, reanudar la tendencia alcista previa. Y lo dicho, pues para mí primer nivel a superar esa zona del 642, eso sería ese primer nivel que debería superar en el corto plazo para no caer en una recaída hacia esa zona de los 525. Y bueno, pues ya en caso de superar ese nivel, sobre todo superar los 694, que sería ese 61,8% de corrección desde este último tramo bajista que tuvo de esos entornos de los 798 a los 525. Ese sería el escenario de Novo Nordisk. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaos que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en los podcasts de YouTube también y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.